Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer la invitación de la profesora Ingrid Toledo del Colegio Blanca Estela Prat de Hualpén, quien me hizo una gentil invitación para conversarle un poco sobre lo que es hacer investigación y la importancia que tiene aquello. Aprovecho de agradecer y saludar a toda la comunidad educativa que entiendo están celebrando la Semana de la Ciencia, por lo tanto creo que es una instancia muy relevante para poder conocer un poco más sobre el quehacer científico e interesarnos todos y todas ya en seguir una carrera relacionada con la ciencia. Bueno, primero me presento, mi nombre es Marcelo González Ortiz. Yo nací y estudié inicialmente en Talcahuano. Posteriormente pude estudiar la carrera de bioquímica en la Universidad de Concepción y luego, gracias a que existen becas del Estado que nos permiten estudiar en el posgrado, pude hacer estudios de doctorado en ciencias fisiológicas en la Universidad Católica en Santiago, ¿ya? Por lo tanto, puedo decir de que como formación soy bioquímico y posteriormente fisiólogo, ¿ya? Y para explicarlo brevemente, podemos decir que la fisiología es el estudio de los sistemas mediante los cuales funcionan los organismos vivos y particularmente lo que más nos interesa a los fisiólogos y la fisióloga es entender cómo funciona el cuerpo humano, ¿ya? Y yo, desde que inicié mi carrera en la investigación hasta ahora, me he estado dedicando principalmente a entender cómo funciona el sistema cardiovascular en los humanos y con mayor detalle entender cómo funciona el sistema vascular en la placenta, es decir, durante el proceso de gestación, que es cuando todos nosotros y nosotras nos formamos, ¿ya? Inicialmente cuando nuestras madres, ¿cierto?, están embarazadas, ¿ya? Bueno, y a partir luego de hacer mi estudio de doctorado, he dedicado a realizar investigación en la Universidad de Concepción, ¿ya? Inicialmente en la Facultad de Ciencia Biológica y actualmente en la Facultad de Medicina, ¿ya? Bueno, lo más importante que les quiero mencionar ahora es señalar la relevancia de la investigación y de la ciencia para el desarrollo del mundo, ¿ya? Y para el desarrollo de nuestro país principalmente. Todos nosotros actualmente estamos viviendo esta situación de pandemia relacionado con el COVID-19, ¿cierto? Que es producido por un virus, que es el SARS-CoV-2, ¿ya? Y hemos estado escuchando o hemos estado atentos y atentas, ¿cierto?, a lo que está pasando con el desarrollo de las posibles vacunas, ¿ya? Y ahí tenemos un ejemplo muy concreto de lo que puede significar realizar investigación, ¿ya? Para poder obtener una vacuna, por ejemplo, y que nosotros podamos estar a salvo de un virus, ¿ya? Como el que nos afecta ahora, u otros, como el de la influenza, por ejemplo, el de la viruela, etcétera, es necesario hacer investigación, ya que permita entender cómo estos microorganismos afectan a nuestro sistema para de ahí poder desarrollar terapias, ya sea algún medicamento o en este caso una vacuna, que nos permita estar a salvo de la infección o de los efectos que produce la infección con estos microorganismos. Para poder obtener eso, ¿ya? Para poder obtener un medicamento o una vacuna, es necesario hacer mucha investigación, mucho trabajo en los laboratorios, ¿ya? Que nos permite entender cómo funcionan estos microorganismos y de ahí poder desarrollar estrategias que nos permitan evitar que nos enfermemos, básicamente, a raíz de las infecciones de estos virus o de otros que van a ir apareciendo, ¿ya? Entonces, con el caso del COVID, ya podemos tener un ejemplo muy concreto de por qué es tan necesario hacer investigación. Y, por ejemplo, puede ser que sea posible de que en el mediano plazo, es decir, ojalá durante el próximo año podamos obtener una vacuna, lo cual sería sumamente rápido, considerando lo que generalmente demora, ¿ya?, el poder obtener una vacuna. Es decir, si el virus apareció a comienzos de este año y el próximo año ya podemos tener
una vacuna en el mundo sería un éxito tremendo, ¿ya? Para toda nuestra civilización. Y eso se lograría básicamente porque ya existen equipos de investigación que han estado trabajando en esto y que son capaces de desarrollar estas vacunas ya en el corto o en el mediano plazo. ¿Ya? Ese es un tema ya donde podemos ver un ejemplo concreto de la importancia o del impacto que tiene la investigación, particularmente en las ciencias biológicas o en las ciencias de la medicina. ¿Ya? Hay múltiples ejemplos, ¿ya? Pero básicamente una gran necesidad que tenemos nosotros como país y como sociedad, ¿ya? En el mundo entero y particularmente nuestra población, es entender cómo ocurren una serie de enfermedades. Por ejemplo, cómo es que las personas se vuelven hipertensas, ¿ya? O cómo es que una persona puede verse afectada, por ejemplo, por cierta condición, como es una mala alimentación o por el sobrepeso o cómo es que las personas desarrollan la diabetes, ¿ya? Que son enfermedades que todos nosotros conocemos porque seguramente les afecta a nosotros mismos o a algunos de nuestros parientes. ¿Ya? A través de la investigación, nosotros podemos entender cómo estas enfermedades se desarrollan, podemos saber cómo estas enfermedades afectan a los distintos órganos de nuestro cuerpo y a partir de eso podemos diseñar alguna estrategia para tratar de prevenir o para tratar de evitar que las personas se enfermen más rápidamente o desarrollen algún tipo de problema asociado a alguna dolencia en particular. ¿Ya? Entonces, básicamente, a través de la investigación, nosotros podemos hacer que la gente en general viva de mejor manera. ¿Ya? Podemos lograr de que las personas puedan subsistir sin enfermarse tanto, ¿ya? O puedan seguir desarrollando actividades, aunque tengan algún tipo de problema o algún tipo de enfermedad en particular. ¿Ya? Es decir, el gran objetivo de la investigación científica, sobre todo en el área de la salud y de la biomedicina, es brindar el mayor bienestar posible a todas las personas. ¿Ya? Entonces, para eso ¿ya? Se requieren de individuos, ¿ya? De niños, de niñas, de jóvenes, de adultos, etcétera, que estén interesados en hacer desarrollo de investigación. ¿Ya? Y para eso la recomendación es, obviamente, seguir los estudios necesarios para que yo pueda ir entendiendo cómo es que hay que realizar el proceso de investigación. ¿Ya? Cuando uno investiga, uno tiene que tomar una serie de medidas necesarias para que efectivamente yo pueda llegar a responder algo, ¿ya? Y pueda entregar a la sociedad un producto o un beneficio. ¿Ya? Para lograr eso, tengo que desarrollar un método, que es el método científico, ¿ya? Y para saber cómo desarrollar el método científico, fundamentalmente tengo que estudiar mucho para entender cuáles son las problemáticas primero, ¿ya? Que más afectan a la población y luego saber cuáles pueden ser las formas en que puedo dar respuesta a esos problemas. ¿Ya? A nivel mundial están apareciendo o aparecen siempre una serie de o múltiples investigaciones y nuevas ideas en las cuales de las cuales nosotros debemos estar al tanto, ¿ya? Para poder incorporarla a la investigación que realizamos y también para poder explicarle, ¿ya? A todas las personas también en qué etapa de la investigación se está, ¿ya? En distintos ámbitos. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que requiero para ser un buen investigador o una buena investigadora es tener las ganas, ¿ya? De querer aportar a través de la ciencia para el desarrollo de las personas, para el bienestar de las personas. Y segundo, además de las ganas, ¿ya? Tener la responsabilidad de dedicar el tiempo necesario al estudio
para saber cómo ejecutar el método científico y para efectivamente lograr obtener alguna respuesta, ¿ya? O abrir nuevas preguntas, ¿ya? Para permitir que lleguemos al mediano o largo plazo a dar algunas soluciones a la población para lograr que las personas tengan un mayor bienestar, ¿ya? Para poder saber del impacto que tiene la investigación, ya uno simplemente puede ver las noticias relacionadas con el desarrollo, por ejemplo, ahora de las vacunas por el COVID, o puede revisar, por ejemplo, los investigadores e investigadoras que se han ganado los premios Nobel de medicina, que fundamentalmente son científicos y científicas que se han dedicado a describir alguna enfermedad o a tratar de obtener algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, recién hoy aparecieron los galardonados con el Premio Nobel de Medicina y son tres investigadores que dedicaron su investigación a describir el virus de la hepatitis C, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relevancia de eso? Es que estos investigadores por años se dedicaron a descifrar cómo es que actúa este virus y a raíz de ello se pudo desarrollar la vacuna y el tratamiento para la hepatitis C, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una solución y tenemos una enfermedad que en la actualidad puede ser tratada, ¿ya? Y que antes de eso simplemente las personas podían verse afectadas gravemente y morir a causa de eso. Y ejemplos tenemos muchos, ¿ya? Todas las vacunas que nosotros nos colocamos desde pequeñitos son básicamente desarrollo de científicos y científicas que han dedicado su esfuerzo, ¿ya? Y su estudio a tratar de entender, ¿ya? Cómo es que estas enfermedades nos afectan y de ahí ya se puede derivar el obtener una solución como por ejemplo una vacuna o un medicamento, ¿ya? Entonces, mi mensaje es fundamentalmente a que se interesen, ¿ya? En conocer más sobre la investigación y sobre la ciencia, que se interesen, que hagan las preguntas necesarias, que siempre estén atentos y atentas a los desarrollos que van apareciendo en la investigación científica y que por sobre todo sepan de que existen las herramientas, ¿ya? Para que uno pueda dedicarse a hacer investigación, ¿ya? Es verdad que en nuestro país todavía el aporte del Estado o la inversión que se hace en ciencia es todavía bajo, ¿ya? Pero es verdad también que existen las opciones para que una persona que tenga la gana y que tenga la posibilidad de dedicarse a estudiar pueda hacerlo, ¿ya? En el entorno adecuado para desarrollar investigación, sobre todo eh, trabajando en conjunto con investigadora, conociendo lo que se está haciendo en las distintas universidades del país, en donde fundamentalmente es que se hace la investigación en Chile, ¿ya? Así que ese es mi mensaje, ya mi mensaje fundamentalmente es de alentarlos y alentarlas a que sigan el camino de la investigación, de la ciencia, no tan solo en la ciencia biológica y biomédica, sino también pueden ser las ciencias sociales, las humanidades, la ingeniería, etcétera. Ya hay múltiples áreas donde uno se puede involucrar y finalmente hacer un aporte importante y significativo para el desarrollo de la humanidad, ¿ya? Así que eso, un saludo cordial a todos y todas. Espero que en esta semana de la ciencia puedan conocer mucho más y abrirse más preguntas y formular más cuestionamientos, ya que es lo que básicamente necesitamos para tener buenos y buenas científicas en nuestro país. Muchas gracias y nos estamos viendo.